¿Qué tal, profesor? En el siguiente video le mostraremos el tema diseño de circuitos combinatorios secuenciales de la unidad 3, desarrollados por el alumno Guadalupe Antonio Wittimar Rodríguez para la materia de circuitos hidráulicos y neumáticos. Introducción. En el desarrollo de problemas que involucran sistemas secuenciales, pues se emplean diversas metodologías tales como cascada, paso a paso y Grasset, entre otras. Estos métodos se basan en el funcionamiento del circuito, dado que en la industria los procesos que se elaboran son bastante complejos. Se tiene que tener una metodología bien comprendida de cómo se tiene que realizar estos circuitos y también pues saber cómo es que va a funcionar antes de ponerlos en práctica para no tener errores. Esto conlleva pues a que los creadores pues de estos circuitos se basen en algunos de estos métodos para realizar los cálculos y sus diagramas para mejorar la realización de estos. En este trabajo o en esta presentación se hablará de los circuitos secuenciales y circuitos combinatorios. Primeramente tenemos el 3.1, circuitos combinatorios. Un circuito combinatorio es un arreglo de compuertas lógicas en conjunto de entradas y salidas. Las n variables de entrada binarias vienen de una fuente externa y las m variables de salida van a un destino externo y entre estas hay una interconexión de compuertas lógicas. Es decir, que un circuito combinatorio transforma la información binaria de los datos de entradas a los datos de salida requeridos. Es decir, que si tenemos n datos de entrada, tenemos que tener los mismos n datos de salida. El análisis de un circuito combinatorio comienza con un diagrama de circuito lógico determinado y culmina con un conjunto de funciones booleanas o una tabla de verdad. Para los pasos para desarrollar un circuito pues, combinatorio son los siguientes, ¿no? Establecer el problema, es decir, tenemos que establecer el problema que queremos solucionar. Posteriormente se asignan las variables de entrada y salida, es decir, asignamos variables a los datos del problema, ¿no? Obviamente. Después se deriva la tabla de verdad, es decir, se realiza la álgebra booleana para después obtener las funciones booleanas simplificadas para cada salida. Y por último, pues se traza el diagrama lógico, ¿no? Que es el circuito lógico que vamos a obtener y que va a realizar la función que le habíamos dado al principio cuando habíamos establecido el problema. Los circuitos combinatorios se construyen por medio de compuertas lógicas que son capaces pues de hacer cambios en el nivel de voltaje del cuerpo, ya sea que son capaces de enviar voltajes de 0 volts a 5 volts dependiendo del circuito que se emplee. Un circuito combinatorio es aquel cuya salida se puede obtener de una única forma. Además, los circuitos que utilizan las compuertas lógicas solo se pueden también representar mediante las expresiones booleanas para las compuertas NOT, OR y AND respectivamente, ¿no? 3.2 Diagramas espacio-fase y diagramas espacio-tiempo. Un diagrama espacio-fase sobre dos ejes de coordenadas se representa de la siguiente manera. En el eje de abscisa las fases, en el eje de las ordenadas la longitud de la carrera, como se muestra en la siguiente ilustración, las fases y la longitud de la carrera. Por ejemplo, si el circuito interviene más de un cilindro, se trazan los diagramas correspondientes a cada uno de ellos, uno debajo del otro, atendiendo al orden de funcionamiento, pues, con lo que es posible ver fácilmente la posición de los cilindros en cada fase. Por ejemplo, aquí tenemos el cilindro A, tenemos el cilindro B, y aquí están las fases, son 4 fases. El diagrama espacio-tiempo, este se efectúa de manera igual al anterior, pero marcando las fases de acuerdo con el tiempo que tarda en realizarse. Las líneas que representan el desplazamiento de los cilindros tendrán su inclinación en función de la velocidad. Por ejemplo, se forma un sistema hidráulico conforme por dos cilindros, ¿no? Y se requiere que el cilindro A, que se encuentra aquí,
extienda su vástago en 2 segundos y lo retraiga en 3 segundos. Ok, el cilindro A va a extender su vástago en 2 segundos, se muestra aquí, y lo va a retraer en 3 segundos, se muestra aquí. Y además el cilindro B debe realizar su salida en el momento y durante el mismo tiempo que se retrae A. El retroceso de B se hará en un segundo. Entonces, cuando A baje a 3 segundos, B va a subir 2 segundos y se va a retraer inmediatamente en un segundo. Y aquí tenemos ya pues el diagrama de espacio-tiempo que muestra el cilindro A y el cilindro B en orden secuencial, ¿no? Primero el A y después el B para llevar un orden. 3.3 Sistemas secuenciales y métodos de solución. Primero, existen diversos métodos para desarrollar un circuito neumático o electroneumático, tales como el llamado paso a paso, o el de cascada, o el de Grafset. Estos métodos pues se basan en el funcionamiento del circuito, dado que en la industria los procesos de que se elaboran son bastante complejos, como se mencionó al principio. Se tiene que tener una metodología bien comprendida de cómo se tienen que realizar estos circuitos y saber cómo es que van a funcionar antes de ponerlos en práctica, pues para no tener errores en el circuito, ¿no? o en el sistema. Y esto pues conlleva a que los creadores de estos circuitos se basen en algunos de estos métodos para realizar los cálculos y sus diagramas para mejorar pues su realización de estos, ¿no? Primero tenemos el método de cascada. Este método se basa en crear un dispositivo de mando que tenga tantas salidas como fases a desarrollar en la secuencia, entendiendo como fase un grupo de letras de la secuencia y las que no se repitan ninguna. Para cada uno de ellos utilizaremos pues válvulas de memoria, que sea 4 2 medios o 5 medios, perdón. Así como una válvula así como una válvula pues obtenemos un dispositivo de 2 salidas, ¿no? Si en la vía de presión conectamos otra válvula, obtendremos un dispositivo de 3 salidas. Añadiendo válvulas iremos incrementando el número de salidas sucesivamente, pero sin embargo pues para más de 4 salidas no es aconsejable, no dice que no es aconsejable este método, ya que el dispositivo pues de mando resulta muy lento, ya que al disponer de una única toma de presión, es decir, que se va a hacer muy lento con el método de cascada cuando tenemos más de 4 salidas, ya que solo se dispone de una toma de presión. En el método paso a paso presenta una mayor rapidez, ya sea de mando, ¿no? Ya que las válvulas se conectan en paralelo. Entonces, cuando tenemos algo conectado en paralelo, directamente la red, pues es mayor la fuerza, ¿no? Sin embargo, frente al método de cascada presenta el inconveniente que, pues, para el mismo número de salidas, el método paso a paso necesita una válvula de memoria más, una por cada línea de salida que necesitemos. Además, pues dice que no puede utilizarse cuando el número de salidas sea 2, pues ya que cada salida debe borrar la anterior y no podrá activarse, o sea, no podrá funcionar, pues ya que cada salida debe activar la anterior, como memorias. El método Grafset dice que este método de representación es aceptado en Europa y homologado por varios países, entre ellas Francia, por la norma NFC-03-190, y en Alemania por DIN reglas del Grafset. Un Grafset pues está compuesto de etapas que definen un estado en el que se encuentra el automatismo. Las etapas de inicio se marcan con un doble cuadro. También cuenta de acción asociada, que esta define la acción que se va a realizar, define la acción que va a realizar la etapa. Por ejemplo, conectar un contactor, desconectar una bobina, conectar una bobina, etcétera, ¿no? Y la transición, que es la condición o condiciones que conjuntamente con la etapa anterior hacen evolucionar al Grafset de una etapa a la siguiente. Por ejemplo, un pulsador, un detector, un pulsador, una torreta, etcétera. 3.4 Sistemas combinatorios y sistemas secuenciales. Pues muy a menudo pues en la realización de automatismos
nos interesa ejecutar una serie de movimientos en una orden determinada y de forma cíclica, pudiendo ejecutarse una única vez o indefinidamente, ¿no? Mediante la técnica neumática esto se puede resolver con cilindros, sus correspondientes válvulas de control y otros elementos neumáticos pues de mando. Cuando los circuitos son sencillos y las secuencias de movimiento también se pueden diseñar o directamente montar de forma intuitiva, ¿no? Pero cuando se complican y aparecen señales permanentes que perturban el correcto funcionamiento de las válvulas, pues necesitamos otras herramientas de diseño, pues para poder identificarnos y corregir los problemas que surgen. Pues o directamente diseñar circuitos que eliminen las señales permanentes. Por eso, un convenio muy extendido para resolver los movimientos de secuencia neumática es mediante los diagramas de funcionamiento. Para asignar una secuencia se siguen las siguientes reglas, ¿no? Primero, los cilindros y otros elementos de potencia se asignan por letras mayúsculas del alfabeto, ya sea A, B, C, D, E y así sucesivamente, ¿no? Los finales de carrera correspondientes a cada cilindro se asignarán con la letra minúscula correspondiente al cilindro, que los asocia seguido de un número que comienza con el 0 y va creciendo desde hasta infinito, dependiendo de los que se usen, ¿no? Dirección al avance, ¿no? Ejemplo, A0, A1, B0, B1, C0, C1, C2, etc. El sentido de avance del cilindro, salir del vástago, se indica con el signo positivo, mientras que el retroceso, entrar al vástago, se representa con el signo negativo, ¿no? Las fases se describen por orden cronológico. Entenderemos por fase el cambio de estado de un elemento de potencia, generalmente pues un cilindro, ¿no? A cada cilindro se le asociará dos detectores de posición, generalmente finales de carrera. En el caso del cilindro A será A0 y A1, de forma que al final del movimiento de avance el cilindro accionará el detector A1 y al final del movimiento de retroceso el cilindro accionará A0. Entonces cuando avance va a activar A1, va a seleccionar A1 y cuando sea el retroceso va a seleccionar A0 y así sucesivamente, ¿no? Con su respectivo letra abecedario, o sea, C0, C1, así sucesivamente. Pues espero, esta es la explicación de la unidad número 3. Espero le haya gustado la explicación, profesor, y muchas gracias.